constantemente oremos. Orar sin cesar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en esta hora hemos tomado este momento para dedicar estas palabras y recordarnos lo precioso, la oportunidad maravillosa que tenemos al orar, de venir directamente al Padre Celestial, de modo que toda nuestra vida sea diferente. Dios y Padre, queremos que tu palabra en esta noche nos recuerde la importancia de la oración y recordarnos, oh Dios, de que estás dispuesto a escucharnos siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La historia cuenta sobre un señor que yo leo mucho de él, una persona que le he dado seguimiento en mi vida cristiana desde hace unos cuantos años para acá. No está con nosotros, pero es conocido la historia como un hombre de oración. Su nombre es George Mueller. ¿Alguien ha escuchado ese nombre antes? George Mueller, déjame contarle un poquitito para que tenga un conocimiento de quién fue. Él es ampliamente conocido como uno de los hombres más grandes de fe y oración que nosotros conocemos. Él estuvo viviendo casi todo el siglo XIX. Nació en el 1809 y murió en el 1898, casi con 100 años. Casi todo el siglo XIX él estuvo con vida. Y es conocido durante ese año como un hombre que oraba y tenía fe. Vamos a darle un pequeño concepto de lo que él hacía. George Mueller, cuando tenía 30 años, inicia su ministerio pastoral, se casa con una hermosa joven, y cuando él llega a la iglesia en Inglaterra, Bristol, él le dice a la congregación: a partir de hoy, familia, no queremos que usted esté pagando para sentarse en la iglesia. He leído la palabra de Dios y he visto en oración que no hay un texto que diga que usted tiene que pagar la banca donde usted se sienta para venir aquí a la iglesia. Lo cual ahora usted lo que va a hacer es un sistema de dadivosidad diferente. Y él introduce una nueva metodología de dadivosidad en la iglesia. Alguien preocupado porque el pastor se sostiene de ese dinero, pregunta: pastor, ¿y entonces cómo usted se va a sostener? A lo que él le dice, y aquí es donde yo entro siempre en una dinámica bonita, que él no era dominicano, porque si usted es una mujer dominicana, usted se casa, le dice: ¿sabe qué, cariño? A partir de ahora tú y yo vamos a comenzar a vivir por fe. Yo sé que una mujer dominicana va a decir: con fe, pues dése la vuelta y por ahí se pone el mismito. Pero por fe usted no vamos a beber. Usted tiene que darme seguridad. Y la seguridad tiene que empezar. Él le dijo esto a la iglesia. Y la esposa de Mueller le dijo: lo que tú digas, mi amor. Hola. ¿Me están escuchando, damas? Se acabaron las muecas, ¿es verdad que sí? Es interesante. La esposa de Mueller le dijo: como tú digas, amor. Y a partir de aquí comenzaron un ministerio de oración que llevó al hermano Mueller a ser una persona conocida como un hombre de fe y oración. Uno de sus testimonios maravillosos por los cuales él es conocido a través de toda la historia: Mueller alimentó en un momento determinado de su vida más de 2,000 niños. Todo el conglomerado para que este orfanatorio se levantara fue por oración, porque él oró por el terreno y apareció el terreno. Oró por los materiales y de la nada alguien los donó. Digo yo de la nada, ¿verdad? Usted sabe que eso es algo de providencia divina. ¿Ok? Oró por el personal, oró por los alimentos, por la cama, y la última oración que dijo: ya tenemos todo, Dios, ahora dame los niños. Y una semana más tarde, 3 niñas llegaron de manera sorpresiva. Comenzó su ministerio en su iglesia, cambiando la mentalidad de llegar a la iglesia. Comenzó a cambiar la mentalidad de la comunidad y comenzó a darse a conocer como un hombre que oraba, y su oración era contestada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle un numerito. Lo que le gustan las matemáticas. Mueller registró, déjeme decir este dato antes.
Nadie se enteró cómo Müller hacía eso, salvo cuando él lo daba en un informe. Todos sus conflictos eran de rodillas con Dios. Todos. En un momento se registró en uno de esos diarios. Müller era muy meticuloso con cada detalle. Siempre escribía todo. En un momento él escribió en su diario que habían sido contestadas más de 50,000 oraciones en toda su vida. ¿Cuántos años le dije que tenía él? Casi 100. 50,000 oraciones contestadas. Pero ese no es el dato que más me llama la atención. Él registró 30,000 que fueron contestadas en el día que oró o en el instante en el que oró. Tremendo. 30,000 oraciones por 60 años. Es decir, que él tuvo un rating de algunas 500 oraciones por año. Si usted calcula eso, lo divide entre 365, eso le va a dar alrededor de 1 punto algo, ¿verdad? 1 punto algo de oraciones diarias. ¿Podemos decir nosotros que Dios contesta nuestras oraciones? Amén. Eso me está como muy pobre, hermano querido. No soy como este traje. Usted sabe cómo le gustan los hermanos que te eviten así, que digan amén, ¿verdad? Que retumbe. Yo soy así. Una oración y algo por día. En su historia, el señor Müller canalizó más de $500 millones. Eso es mucho dinero. Y nada de eso era pedido a la gente. Él solamente se lo pedía a Dios. Increíble. ¿Cuál es la importancia de la oración? A partir de lo que hemos hablado ahora, querida congregación. Dentro de este marco de los 10 días de oración, siempre nos invitan a reflexionar, a recordar cuán importante es comenzar con el pie derecho cada año. Que nuestras metas y propósitos sean cumplidos en el nombre del Señor. De manera que nosotros tengamos un año de bendición y éxito, pero muchas veces interrumpimos esta bendición cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde. El texto de hoy nos invita a orar ¿cómo? ¿Cómo dice tu versión, Arlene? Nunca deje de orar. ¿Cómo dice esa versión? Nunca deje de orar. Me gusta. Bien moderna. No detengas la oración. Ore por todo, por nada, por aquello, por lo otro y por si acaso, ¿verdad? Pero siempre ore. No detenga nunca su proceso de orar. En las buenas y en las malas. En la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Porque en el dolor es cuando ¿qué? Él brilla más. ¿Amén? ¿Estamos claros, verdad que sí? Parece que no están claros, pero vamos a ver si al final terminamos todos clarificados. La instrucción, hermanos queridos, es que la vida de oración, orar sin cesar, es un mandato divino. Jesús es quien nos está haciendo la invitación especial ¿a qué? Jesús mismo nos dio el ejemplo. Ese sí oraba. Si usted quiere hacer una vida de cambios, ore. Es difícil cuando nosotros tenemos las cuentas por pagar, cuando el matrimonio nos están atacando, cuando el matrimonio va a la deriva, cuando no tenemos salida, cuando no hay paz. Es difícil dedicar tiempo a la oración, pero no es imposible. Justamente en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, es cuando más tú debes tener el momento de irte de rodillas, Señor, porque ahí es donde tu fe está siendo probada. De paso, el cristiano que no padece pruebas, revísese, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Siendo realistas en nuestras vidas, descuidamos muchas veces la oración. Es un proceso que, como cristianos, no siempre estamos dando la prioridad que se merece, pero somos muy dados a mandar a la gente a orar. Hermano, ore. Ore, ¿verdad que sí?
recuerdo una ocasión, estuvimos en un retiro espiritual, los jóvenes de la zona, bueno, ya ha cambiado esto en la asociación, pero la anterior zona 5, hoy no sé cuál es la zona 5 ya, con todas estas divisiones que han hecho. Bueno, la zona 5, los jóvenes se fueron todos de campamentos, de un retiro espiritual. Fuimos invitados junto con otro compañero a estar con ellos, tener la devoción y un programa especial que programamos para ellos. El caso es que hice la siguiente pregunta: ¿cuántos estarán dispuestos este día a orar por 1 minuto? Todos levantaron la mano. Y digo yo, ¿y si lo llevamos a eso a 5 minutos? Seguían las manos levantadas. Ahora yo quiero desafiar para que oremos por 5 minutos a 10. Muchos como que sí, pero mantenían sus manos levantadas. Yo decía, pero es que 10 minutos es poco. ¿Qué tal si oramos media hora? Ahí comenzaron las manos a bajarse. Al punto que alguien se atrevió a decir, yo en mi vida no he orado ni 1 minuto y medio. Pero fue sincero. Yo se lo agradezco, se lo agradecí. Gracias por tu honestidad. Porque la realidad es que muchos de nosotros vamos de oración, Señor, y repetimos por años lo mismo. Es decir, que usted no ora, usted está rezando. La Biblia habla claro sobre el que reza, ¿verdad? ¿Usted lo ha leído en Mateo? No se escucha esa oración. Hello. Lo dijo Jesús, no yo. La mala repetición de esas palabrerías, eso no se escucha. Orar, orar, orar. Desafiamos la congregación a orar por 1 hora. Los chicos le dijimos cómo era que íbamos a hacer la dinámica de oración. Cada 5 minutos íbamos a hacer un cambio de proceso. Íbamos a orar por gratitud, íbamos a orar por perdón, por arrepentimiento, por acción de gracia, por pedir por otros. Y el resultado fue maravilloso. Les digo cómo fue el resultado. Cuando se terminó el tiempo, muchos dijeron, todavía me falta terminar mi oración. Yo le decía, siga adelante. Y oraron muchos por 1 hora y media. Sin detenerse. Chicos llorando. Chicas llorando. Orando. Rogando. Pidiendo. Intercediendo. Dando gracias. Cada uno de ellos. Y eso fue maravilloso. En 1 hora se olvidaron de que este aparato estaba en sus manos. No lo usaron. Ni lo sintieron tan siquiera. La oración. Nosotros sabemos que la oración nos abre ese puente especial que nos conecta directamente con Dios. Sabemos que cuando nosotros oramos y entramos en la presencia de Dios al orar, usted se pregunta, ¿usted por qué no muere cuando está en la presencia de Dios? Se supone que si usted está en la presencia de Dios, nadie queda con vida. ¿Por qué usted al orar y entrar de su presencia, usted al cerrar sus ojos, usted vuelve a la vida? Una pregunta interesante. Recuerdo que un amigo, Joalí, estuvimos hablando sobre este tema en la universidad. Yo había hecho una investigación sobre la oración, él hizo también otra. Y cuando estábamos dilucidando el tema, recuerdo que en la oración, yo hice una analogía de lo que pasa con el cordero cuando va a morir. De manera que él se arrodilla, cierra sus ojos y no emite ningún tipo de sonido. Y él entonces hizo una comparación de lo que hace nosotros cuando vamos a orar. De igual manera, vamos de rodillas, cerramos nuestros ojos, no abrimos nuestra boca y comenzamos a hablar a Dios. En el proceso de oración, nosotros estamos como si fueran muertos ante la presencia de Dios. Pero su gracia nos devuelve la vida. Amén. Al volver entonces a la vida, por su gracia nos levantamos con vida. Y un maravilloso momento usted saber que ante la presencia de Dios, su gracia le bendice. Amén. Al orar de rodillas, usted no muere, como muchos en el Antiguo Testamento tenían por pensamiento. La gracia de Dios le puede sostener.
La oración con poder tiene mucho concepto en nuestro contexto de la vida al orar. Así también lo dice el apóstol Santiago. La oración de poder, la oración de fe, la oración del justo tiene mucho que ver. Así que nuestra orientación hoy es que experimentes la oración sin cesar, la oración viva, la oración real, la oración que te conecta con Dios, la oración que te separa de la tradicionalidad, de la cotidianidad, la oración que te abre el acceso al Padre Celestial a través de Jesucristo Jesús, así como en el santuario se abrió el velo y ya podemos venir confiadamente. ¿A dónde? La oración te abre ese enlace. A través de Jesucristo siempre hubo un mediador. Cristo Jesús, su Espíritu Santo. La oración. Cuando oramos somos fortalecidos espiritualmente. Pero es cuando tú lo haces con fe. Porque si tú oras solamente por orar, es posible que tú seas bendecido. Pero no en la magnitud que tú quieres ser bendecido. Ora con fe. Muestra tus debilidades, mis debilidades. Reconoce que solamente es con la gracia que somos sostenidos. Amén. Y ahí es cuando entonces somos levantados por fe y para fe. Amén. Somos transformados porque esa oración nos alinea hacia la voluntad del cielo. Somos moldeados en un nuevo carácter para reflejar ahora a Cristo Jesús. El hermano Müller recordó a los hermanos queridos cómo esto para él era una realidad. Cuando a él se le preguntó, Pastor Müller, pero denos la clave, ¿cómo es que tantas oraciones a usted se le contestan? Y él le dijo, es que yo no tengo un método, no tengo una clave. Yo solamente sé que yo voy con fe al que me va a resolver mi problema. Amén. Yo no voy con dudas. Si yo voy con dudas, ahí mi oración se va a terminar. No se va a cumplir. Yo voy confiado sobre aquel que me ha dado la vida, sobre aquel que murió en la cruz, sobre aquel que al morir me ofrece el perdón, me restauró, me libertó. Yo voy a aquel que me lo dio todo. Amén. Entonces, ¿por qué tengo que dudar si ya hizo lo que es difícil para mí? Entonces, por cientos de tiempo en su vida, él comenzó a experimentar esta oración, hablando cómo la oración fue transformando su vida. A menudo luchaba contra el espíritu, como muchas veces nos pasa a nosotros. El año pasado fue un año muy difícil para mí y para mi esposa. Estuvimos experimentando muchas cosas, al punto que después de la celebración de los 100 años de la asociación, el día siguiente tuve un accidente de tránsito que estoy vivo para contarla. Y para cómo quedaron las cosas, yo apenas tengo un rasguño. Para cómo quedaron las cosas. Esa es una de las tantas cosas que yo pude enumerar, de saber toda la persecución que el enemigo ha tenido en contra nuestra, de mi familia. Pero la oración, tanto de mis amistades como de mis padres, como la de mi esposa y mía, nos ha mantenido en pie. Y eso es algo que yo agradezco grandemente a Dios. Amén. Y este año decidí seguir orando de la misma manera. Solo la gracia de Dios nos puede sostener. Amén. Eso no quiere decir que no vamos a padecer persecuciones, eso no quiere decir que no nos van a pasar cosas malas, que no nos vamos a enfermar. Eso no es lo que quiere decir. Eso lo que está diciendo es que en medio de todo eso, Dios estará con nosotros. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y recordándote que aunque tú tengas el padecimiento, no nos olvidemos del Creador. Amén. Aunque tú estés en sufrimiento, aunque tu matrimonio esté a la deriva, aunque tu universidad te esté atacando, aunque tu trabajo no sepas qué hacer, recuerda que no estás solo. Dios está con nosotros. Amén. Ora a Dios. Empieza a orar con fe, creyendo en el momento de que Dios ya hizo el milagro. Y Dios bendecirá tu alma, tu vida, tu familia, todo tu entorno. Amén. Ven confiadamente al trono de la gracia de Dios. Voy a cerrar con dos historias más del hermano.
Esta es una de las que más risa me ha dado por la manera como él lo hizo. En cierta ocasión él necesitaba desarrollar un programa para que el orfanatorio creciera. Hay 5 de ellos, todavía hoy están en existencia. Y recuerdo que para ese desarrollo había que buscar un dinero que él no tenía. Y él nunca pidió un peso a nadie. Entonces lo pidió a Dios. Él hace su oración acerca del proyecto que le presentó a Dios. Dios, esta es mi idea, pero yo quiero que si no es tu bendición la que lo va a producir, que no se dé. Ahora, si tú estás de acuerdo, trae los sujetos. Llegó una persona multimillonaria donde Müller, y llegó con él, dijo, Pastor Müller, Dios ha puesto en mi corazón trabajar para un proyecto que usted tiene. Müller no lo había hablado con nadie, ni siquiera con su esposa. Y Müller le dijo, oh sí, muy interesante, cuénteme. Y él le dijo, yo entiendo que este orfanato debe crecer más porque ha sido de mucha bendición. Muchos jóvenes han sido bendecidos a través de este ministerio, voluntariado, y yo pienso que debemos hacerlo crecer más para que más personas tengan alcance a ellos. Y entonces Müller le pregunta, ¿y entonces qué usted nos sugiere? Y él sacó un cheque en blanco y le dijo, escriba Pastor Müller ahí lo que usted necesite. Si me lo hubiesen preguntado a mí, yo le pongo un 1 con cuántos ceros que usted no se imagina. Delo todo. Todavía estuviera yo escribiendo cero. ¿Sabe qué hizo Müller? Y le dijo, no, usted no ha entendido. Vaya a su casa y órele a Dios. Y póngale, y pídale a Dios que Él le ponga el número a usted. Porque en el momento en el que yo le digo a usted el número, le quito a usted el privilegio de ser una bendición. ¿Usted se imagina lo que es esto? En el momento en el que yo a usted le diga el monto, le estoy quitando a usted el derecho de ser la bendición. Así que cuando usted lo entienda, vuelva. Se hizo el proyecto. Y el hermano Müller, oración contestada. ¿Te gustaría comenzar ese método? Amén. Tomar una hojita. Hoy voy a orar por esto, por esto, por esto y por esto. Se contestó. Vamos de rodilla. Señor, contestaste. Gracias. Y que al final de tu jornada también se diga como el pastor Müller, Dilson Puello, Pastor Rubén García, Milagros, Jenny, todo miembro que está aquí presente, fueron personas de oración. Amén. ¿Quieres ser tú una persona de bendición de oración? Amén. ¿Te gustaría comenzar un método que sea real en tu vida y que la gente pueda ver que realmente tú eres una persona de oración? No 10 días. Esa es la motivación. Siempre. ¿Cómo dice el texto, Elien? Por favor, repítame el texto. Nunca. No. ¿Cómo es? Nunca dejes de orar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora. Vamos a dedicar este momento a la oración. Un himno bonito, vamos a cantar antes de orar. Tu oración puede ser también enseguida de cantar. Maravilloso. Recuerda estas palabras: nunca dejes de orar. Orad sin cesar. Es lo que más nos puede convenir a nosotros en nuestra vida espiritual. Cuando oramos, nos acercamos más a la realidad espiritual. Cuando oramos, más batallas vendrán a nuestras vidas. Cuando oramos, estamos abriendo muchas cosas que el enemigo no quiere. Pero en las manos y la fuerza con Dios seremos victoriosos y vencedores. Las mejores batallas se libran de rodillas. Se lo dice uno que libra batalla diariamente. Si yo puedo, ustedes también pueden. En el nombre de Jesús. Amén. Dulce oración.
oración en toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al cielo, Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en toda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce Amén. Hermanos queridos, que en estos 10 días experimentemos el poder transformador de una vida constante en comunicación con nuestro Salvador. Amén. Que reflexionemos, ¿es nuestra vida ferviente de oración sincera y constante? Que nos preguntemos, ¿estamos dedicando tiempo necesario para ir a la presencia de Dios? Hoy es el día para cambiar de manera práctica y sencilla nuestra manera de orar. Acercarnos a Dios con corazones sinceros y humildes. Quiero invitarte en esta hora a examinar todas nuestras vidas ante la presencia de Dios en oración. Si algo ha sido rutinario en tu vida, que a partir de hoy sea un encuentro profundo con tu Creador, con mi Creador. Si ha sido esporádica el momento en el que decidimos orar, pues que cambiemos esto para que sea un acto diario, un hábito constante en nosotros. Para que, como dice el texto en la versión de la Biblia de Arlene, nunca dejes de orar. Para que si en un momento no sepas cómo orar, vayas a Dios con sinceridad. Y le pida como los discípulos, enséñame a orar. Recuerda que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe qué significa eso? Suspire. Esos son gemidos. Así está rogando el Espíritu por nosotros. La fuerza de la salvación está en tu vida constante de oración. Las victorias de las batallas están en nuestra vida constante de oración. Y nuestro pronto encuentro con Cristo está con una vida constante de oración. La dirección divina nos acompaña en esta hora. ¿Podemos orar? Dios y Padre, hemos reflexionado en esta hora en testimonios de un hombre de fe, en palabras bíblicas y espirituales que nos motivan a orar, en ese mandato especial de ti, oh Dios,
través de tu Hijo Jesucristo, en el que debemos orar constantemente. Nunca nos aleje de nosotros el deseo de orar. Aunque el desánimo nos gane, aunque las vicisitudes nos inquieten, nos impacienten, recordar que somos personas de oración. Que al final de nuestra historia sí seamos recordados y que si algo bonito puedan decir de cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia triunfante, es que fueron personas que oraron, fueron personas de bendición y de fe. Ayúdanos a seguir hacia adelante, no por 10 días, sino por el resto de nuestras vidas. Que hoy al regresar a casa meditemos en cuán importante es esta conexión con Dios. Que la conexión nunca se rompa, que no haya nada, ninguna barrera que lo pueda impedir. Que nosotros recordemos que cada hora es necesario orar. Que anotemos nuestras oraciones, nuestras peticiones a ti, y que luego Dios veamos cuán grande ha sido con nosotros, bendiciéndonos en el momento, en el tiempo, los 3 días, en el tiempo en el que tú consideres apropiado, pero poder decir a la gente, siempre oré y Dios siempre contestó. Dios, gracias por este culto especial, por estas palabras. Gracias por ser yo el instrumento en esta noche en la cual has traído tu mensaje para todos nosotros, que sea vivificante y transformador. Gracias, oh Dios, por el privilegio, por el pastor, por su líderes, por el liderazgo de cada iglesia, que se mantengan siempre siendo una iglesia firme en la oración. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.